Amados hermanos, en este día vamos a hablar un momentito sobre este tema, la lealtad. Bendito sea el Señor. Loyalty. Vamos a hablar sobre el tema de la lealtad. Y mientras yo pensaba qué personaje pudiéramos usar para este tema, el Espíritu Santo me dio convicción y me llevó a la vida de José. Fuera de la persona del Señor Jesucristo, no hay otra persona en toda la Biblia que amplifique y modele con su vida lo que es ser una persona leal bajo toda circunstancia. Génesis capítulo 39 tiene dos versículos que vamos a leer. Y dice la Biblia en el verso 6 de Génesis 39: y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ahora el verso 9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa. Ese es José hablando. Y ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haré yo este grande mal y pecaré contra Dios? Amén, amado hermano. Amén. Ese último versículo, verso 9, es un versículo en el cual José está hablando con la esposa de Potifar. Y ella, queriendo seducirlo a él le dice claramente: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa Potifar ha reservado de mi persona, solo tú, por cuanto tú eres su mujer. Y entonces José le dice: ¿cómo pues haré yo este gran mal y pecaré contra Dios? Bendito sea el Señor. Si nosotros, mi amado hermano, miramos la vida de José, nos vamos a dar cuenta que José no llega a donde él estaba de la noche a la mañana. Todo lo que Dios hizo en la vida de José lo hizo a través de un proceso bastante largo y bastante arduo en la vida de José. A la edad de 17 años, cuando este hombre era solamente un muchachito, un joven, él empieza a ser el objeto del odio de sus hermanos. Y en parte los hermanos le odiaban porque el papá de José, Jacob, había creado una cultura, un ambiente de contención en el hogar. Y la razón por la cual Jacob había creado, no adrede, este ambiente en el hogar, era porque la Biblia dice que Jacob lo había tenido en su vejez. Entonces José era el niño de la vejez de Jacob. Y como el niño de la vejez, Jacob derrama sobre él privilegio sobre privilegio. Demuestra un favoritismo sobre la vida de José que no lo demuestra sobre la vida de ninguno de nosotros. Y por haber demostrado ese favoritismo sobre José y haber hecho tantas cosas con José que no hizo con ninguno de nosotros, creó un ambiente hostil en el hogar. De tal manera que los hermanos de José llegaron a odiarlo hasta la muerte. Ahora, yo no voy a excusar a los hermanos de José de ninguna manera, porque a pesar de que Jacob había indirectamente creado un hogar de celo, de contención, los hermanos de José deberían de haber controlado su ira, sus emociones con respecto a su hermano. Ellos lo deberían de haber amado a pesar de que el papá lo había declarado el favoritismo sobre él. Ellos deberían de haberlo amado. Pero tú sabes qué, lo que hizo Jacob causó que en ellos saliese lo que ya estaba en el corazón de ellos, y era el odio en contra de su hermano. Desde una edad sumamente temprana, José demuestra ser un hombre que tiene gracia de parte de Dios.
Él tiene sueños, él tiene revelaciones, él interpreta los sueños que Dios le da. Demuestra ser un muchacho dotado de una manera grande delante de Dios. Y la Biblia dice que en una ocasión todos los hermanos de José comienzan a confabular en contra de él. Comienzan a diseñar un complot para matarlo. Y la Biblia dice que el hermano mayor Rubén viene y dice: ¿cómo ustedes van a hacer esto? Argumenta a favor de José de tal manera que ellos desisten en ese momento de matarlo. Pero más tarde, cuando Rubén se va y se aparte, está lejos de ellos, vuelven ellos a meditar cómo podemos matar a nuestro hermano José, cómo podemos deshacernos de él. Y la Biblia dice que lo tiran dentro de una cisterna. Gracias a Dios que la cisterna no estaba llena de agua. De lo contrario, él se hubiese ahogado en esa cisterna. Mientras él está en la cisterna y ellos están cenando con el fuego alrededor de ellos, uno de los hermanos, Judas, dice: ¿por qué lo vamos a matar y no tener provecho? Mire qué descarado. Dice él: vamos a sacar algo por lo menos de la muerte de él. Y Judas es el que diseña el plan de sacarlo de la cisterna y vendérselo a una caravana de ismaelitas que viajaban por allí, y ellos iban para Egipto todos los años. Lo sacan de la cisterna, lo venden a los ismaelitas, cogen la túnica de muchos colores que Jacob le había preparado y la bañan en sangre de un animal. Y cuando le llevan la túnica de muchos colores a Jacob, le dicen: mira, esto es lo que queda de tu hijo. Un animal lo devoró, le quitó la vida, lo hizo pedacito, y esto es lo que queda. La Biblia dice que Jacob lloró de tal manera que no había quien pudiese consolar el corazón de Jacob. Y mientras todo esto está ocurriendo, José está siendo llevado a Egipto. Lo venden por 20 piezas de plata. Y aún en esto él viene a ser un tipo de la persona del Señor Jesucristo que fue vendido por Judas el Iscariote por 30 pedazos de plata. Lo venden. Cuando llega, mi amado hermano, a Egipto, la Biblia dice que los ismaelitas se lo venden a un hombre que se llama Potifar. Potifar era el general del ejército del faraón de Egipto. Él coge a José, lo compra, sabrá Dios por cuánto, se lo lleva para su casa y lo hace un simple criado en la casa. Oigan para allá, un simple criado. Pero como la Biblia dice que él era un hombre hermoso y de semblante bello y de tremenda presencia, la Biblia dice que la esposa de Potifar, Potifara, se llama ella, por si ustedes no lo saben, se llama Potifara. Ella se empeña de seducir a José. Y dice la Biblia que José no pudo ceder a ella. Pero cuando él corre y trata de huir, Potifara lo agarra por su túnica. Y José corre y ella se queda con la túnica en la mano. Y cuando viene Potifar, le dice una mentira: mira, este hombre trató de seducirme y posiblemente hasta violarme. Tengo la túnica como evidencia de lo que este hombre trató de hacer. La Biblia no dice, pero yo estoy seguro que Potifar pensó: esta descarada, miren lo que me ha hecho. Me ha puesto en una situación donde tengo que defender el honor de ella, aunque ella no tiene ningún honor. Lo tengo que defender porque tenemos que mantener las apariencias. Y posiblemente en contra de su voluntad, coge a José y lo mete en la cárcel, pero no en cualquier cárcel, en la cárcel real, donde estaban todos los hombres que servían en la corte del rey, que por alguna razón o la otra habían ido presos. Cuando José llega allí,
el jefe de la cárcel empieza a percatarse, a darse cuenta de que José es una persona especial, tiene talentos, habilidades. Es un hombre que sabe organizar, sabe administrar, sabe delegar. Y él entonces le entrega a José todos los presos. Miren qué cosa más grande. Todos los presos lo entrega. Y la Biblia dice que el jefe de la prisión no se preocupó absolutamente de nada. José los alimentaba. José se aseguraba que día tras día ellos hiciesen el ejercicio que tenían que hacer. José delegó responsabilidades y todo el mundo tenía su trabajo. Y llegó a conocer los hombres de una manera tan íntima que un día, mientras caminaba por la cárcel, ve a dos de ellos que tienen el rostro demacrado, están tristes, semblante de personas preocupadas. Y José los conocía y le dice: ¿qué pasa, señores, que ustedes están tan tristes? Uno de ellos era el panadero del rey, el otro era el copero del rey, que por razones desconocidas los habían encarcelado. Posiblemente el tipo no hizo el pan como el rey le gustaba, y posiblemente el otro no tomó del vino que tenía que tomar antes del rey, como era su responsabilidad. Y José le pregunta qué es lo que pasa. Ellos le dicen: hemos tenido unos sueños que nos han incomodado terriblemente. Y José dice: pero ¿no saben ustedes que el interpretar los sueños es de Dios? Díganme el sueño y yo le voy a dar la interpretación. Le dan los sueños a José, y cuando terminan de hablar, José le dice al panadero: ¿sabe qué? Dentro de un par de días a ti te van a sacar y te van a ahorcar. Y al copero le dice: a ti te van a restaurar a tu posición en la corte real. Pasan los días, vienen unos soldados, agarran el panadero. Por eso yo nunca fui panadero. Agarran al panadero, lo llevan a la horca y pacatún, le quitan la vida. Más tarde vienen y cogen al copero y le dicen: oye, prepárate que el rey te necesita. Lo preparan, lo llevan a la corte del rey, y José está mirando todo esto. Y el copero es restaurado a su lugar de preeminencia, de poder, de prestigio, de gloria, de abundancia. Y yo me imagino que José está pensando: quizás se acuerde de mí. Pero ¿saben lo que la Biblia dice? Que el copero no se acordó de José. ¿No es verdad que la gente que más lo ayuda en esta vida, la gente que tú le ayuda a llegar a una posición de prestigio, de autoridad, de privilegio, de abundancia, son los primeros que te traicionan? Es así, la vida es así. Y tú tienes que comprenderlo, y yo también. El copero se acordó, se olvidó, mejor dicho, dice la Biblia, de José. Pero ¿saben lo que me encanta de ese pasaje? Que cuando sigo leyendo, la Biblia dice: mas Jehová no se olvidó de José. Se olvidarán de ti, te traicionarán, no serán leal a tu persona. Pero tú sabes qué, Dios nunca se olvidará de ti. Él sabe lo que está haciendo. Él moviliza las fichas y Él sabe lo que está haciendo. Y la Biblia dice, mi amado hermano, que mientras todo sigue caminando, un día en el palacio se forma un tremendo corre y corre. Y todos los hombres en el palacio del rey corren el peligro de que el rey los meta preso. ¿Saben por qué? Porque el rey había tenido un sueño. Y el sueño lo había impactado tanto y lo había incomodado tanto que él había llamado a todos sus hombres en su corte real y nadie le podía decir nada. Y de repente, en ese corre y corre, se levanta el copero y dice: me acuerdo de que cuando yo estaba en la cárcel había un joven hebreo que podía interpretar sueños. Miren cómo Dios obra. Miren cómo Dios obra. Y la Biblia dice que el rey dice: mándenlo a buscar. Lo hacen.
lo bañan, lo visten, lo afeitan, lo preparan, le ponen una túnica limpia, le ponen un poquito de Dolce y Gabbana arriba para que huela mejor. Y lo presentan ante el rey y el rey le cuenta el sueño. Y José vuelve a decir: los sueños son de Dios, las interpretaciones son de Él. Te voy a decir lo que tú has soñado. Y le dice: las vacas que tú viste sobre la orilla del mar, 7 de ellas flacas, implica que va a venir un tiempo de hambre sobre esta tierra. El sufrimiento, la mortandad, la muerte va a ser tremenda. Pero hay otras 7 vacas gordas. Gracias a Dios por las gorditas. Dios bendiga a las gorditas. Bendito sea el Señor, porque las flacas, ¿qué le vas a sacar? Pero las gorditas tienen carne. Y la Biblia dice que José le dice al rey: las gordas representan, bendito sea el Señor, 7 años de abundancia. Y cuando el rey oye todo esto, algo le da convicción en el corazón. Y le dice a José: José, a partir de hoy tú serás el segundo en mi reinado. Óigame, y lo hace primer ministro de toda la economía del rey. Lo bendice, lo levanta, le coloca un anillo sobre sus dedos, bendito sea el Señor. Y a partir de ese momento José es el segundo del rey, no de Potifar, del rey. Dios lo bendice y lo restaura. Aunque todos me abandonen, con todo y con eso Jehová me recogerá, dijo el salmista. Bendecido sea el Señor. Si José no hubiese, mi amado hermano, pasado por todo lo que pasó, dudo que su vida hubiese sido un ejemplo y un modelo de lo que es la lealtad. Lo dudo, mi amado hermano. Yo he llegado a la conclusión, y se lo digo con mi corazón, que son las personas que han tenido una vida más difícil en este mundo los que a través de ese proceso aprenden a ser leales. Y ha sido mi experiencia al contemplar la vida de una persona marcada, maltratada, y haber atravesado por tantas cosas. Esa persona tiende a ser leal. Amados hermanos, los que no han pasado por nada en esta vida y todo se le ha dado en una bandeja, son, mi amado hermano, son aquellos a quienes más difícil se le hace ser leal. José, mi amado hermano, fue señalado por sus hermanos, bendito sea el Señor, señalado por sus hermanos a una edad temprana. Y fue el objeto del odio de sus hermanos y atravesó por grandes cosas. Pero cuando llegue el momento, Dios lo pone en un lugar de privilegio. Amado, la lealtad es una cualidad que escasea en nuestros tiempos y en nuestra sociedad hoy en día. Yo diría, mi amado hermano, que tú tienes más probabilidad, óyeme bien, de conseguir una aguja en una pila de heno que conseguir a una persona leal y responsable. Incluso yo diría que no hay tal cosa ya en los tiempos en los cuales vivimos como la lealtad a la marca. In other words, a person who has been branded with loyalty. Nadie quiere ser leal, mi amado hermano, a su empresa. Y mire donde usted trabaja, a ver cuántas personas son leales. Nadie quiere ser leal a sus patrones. Nadie quiere ser leal a sus líderes. La gente solo quiere ser leales a sí mismo. Pero si nosotros queremos servir y si nosotros queremos avanzar en el reino de Dios, tenemos que comprender el precio que Dios coloca o el valor que Dios coloca sobre la lealtad. Es posible, mi amado hermano, que la lealtad en la mente de algunos es una cualidad de tiempos pasados. Es posible. Pero cuando una persona exhibe una cualidad tan rara
como la exhibió José. Amados hermanos, estamos hablando de una persona que Dios ha probado en repetidas ocasiones, porque la lealtad es algo que nace en los momentos de prueba y de dificultad en la vida de una persona. José reconoció su capacidad para crecer, y cuando nosotros conocemos nuestra capacidad para crecer es porque somos personas leales en la presencia de Dios. Esto es importante, mi amado hermano, porque las personas que incrementan en su capacidad, oíganme bien, son aquellos a quienes Dios le concede más responsabilidad dentro de su reino. ¿Me oyen, hermano? ¿A quién dice Mateo capítulo 25? Que aquel hombre que iba a ir a una distancia leja y organiza a todos sus siervos y sus criados, y dice la Biblia que le da talento sobre talento. ¿Qué determinó la cantidad de talento que se le dio a cada persona? Pregunta. La fructificación que Digan. La fructificación de cada talento que lo multiplicó. Ok, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice: a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 4, a otro le dio 1. Pero la Biblia dice que lo dio conforme a ¿qué? Hay una palabra: capacidad, habilidad. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando José reconoció su capacidad para crecer, es que Dios comenzó a bendecir la vida de José, mi amado hermano. A cada uno de estos hombres les fue dado talento, pero el talento es dado por el Espíritu Santo de acuerdo a la capacidad. Hermano, yo le voy a decir algo. José no llegó a Egipto sabiendo cómo administrar ganados. Él no llegó a Egipto sabiendo cómo administrar el trigo y las responsabilidades que Dios le estaba dando. Él no llegó allí sabiendo nada de eso. Él aprendió todo eso en los 13 años que estuvo metido en la casa de Potifar y 2 años metido en la cárcel. Él aprendió todo eso. Y la Biblia dice que cuando él obraba y hacía en la casa de Potifar, Potifar se daba cuenta que Dios lo bendecía y que Dios lo prosperaba. ¿Por qué? Por José, mi amado hermano. Donde tú estás, está Dios derramando bendición por ti, porque así debe de ser. Tú debes de ser luz donde quiera que tú vayas. Tu empresa debe de progresar, tu hogar debe de progresar, tu matrimonio debe de progresar por ti. Dios bendice al impío. Bendito sea el Señor. Y José aprendió todo eso porque tenía capacidad para crecer. Cuando José llegó a Egipto, mi amado hermano, Potifar lo tenía en su casa, dice la Biblia, como un simple criado. Cuando Potifar vio que Dios lo bendecía en todo lo que José hacía, Potifar lo puso como mayordomo. Amén. Pero no antes, después de ver la mano de Dios. Miren, Génesis 39. ¿Lo ven ahí claramente, hermano? ¿Lo ven, hermano? Miren conmigo algo muy curioso que yo creo que el Espíritu Santo me iluminó sobre esto y lo voy a compartir contigo. Dice, bendito sea el Señor, en Génesis 39, donde estábamos al principio. ¿Se acuerdan el principio que leímos? El verso 9, ¿cómo dice, hermano? No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Este José hablando a la esposa de Potifar, por cuando tú eres su mujer. Entonces le dice: ¿cómo pues haré yo este gran mal y pecaré contra quién? Contra Dios. Amén, mi amado hermano, pecaré contra Dios. Óigame bien, José estaba diciendo lo siguiente: yo tomarte a ti, no sería tanto herir a Potifar. Esa no era la preocupación de él.
Él dice, ¿cómo voy a pecar yo en contra de Dios? Oiga bien, él estaba poniendo en el mismo nivel, el traicionar a Potifar, el traicionar a Dios. Qué grande es eso, mi amado hermano. Pero hoy en día nosotros como hombres dividimos una cosa de la otra. No comprendemos que cuando nosotros somos infiel a nuestras autoridades, estamos siendo infiel a Dios. No lo comprendemos. Porque nuestra agenda personal tiene tanta prioridad que nos olvidamos que cuando traicionamos los siervos de Dios, estamos traicionando a Jehová, a Dios. Y eso es lo que dice José. ¿Cómo voy a pecar yo contra mi Dios? El pecado en contra de Potifar, él lo ponía en el mismo nivel que pecar en contra de Dios. Esto es serio, mi hermano. Como iglesia tú tienes que aprender, y yo tengo la responsabilidad de enseñarte que tú y yo tenemos que ser personas de palabra. Personas leales y comprender que aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros son la autoridad establecida por Dios. Porque como le dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo hablando, no hay autoridad en esta tierra que no ha sido establecida por Dios. Aún los policías que tú detestas y que son hombres injustos, no todos, pero una gran parte, están ahí porque Dios los puso. Esas son autoridades que Dios las respalda, y cuando tú te rebelas en contra de ellos, te estás rebelando en contra de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora miren Génesis 39. ¿Están todos ahí? La Biblia dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dice el último verso, hacía yo gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó su poder todo lo que tenía. Oigan bien, mi amado hermano, es fácil ser leal cuando las cosas van bien, pero cuando el barco tuyo comienza a entrar en tormenta, ahí es cuando la lealtad verdadera en la vida del creyente se va revelando. Cuando las cosas no te van como tú quieres. Y como yo le he dicho, mi amado hermano, en tantas ocasiones, se lo vuelvo a repetir, Dios está más interesado en el carácter tuyo que en la comodidad tuya. Más interesado en tu carácter que en la agenda personal que tú puedas tener. Es, mi amado hermano, en medio de esas tormentas de la vida que Dios está poniendo a prueba nuestra lealtad para ver si Él puede confiar sobre nosotros mayor responsabilidad en la gloria. Hermano, tú estás ensayando aquí para todo. Tú estás ensayando, tú estás practicando, y mientras más tú demuestras ante Dios que tú eres leal y fiel, más Dios te va a dar que hacer en la eternidad. Amados hermanos, José lo tenía todo. Tenía el paquete completo, mi amado hermano. Era hermoso, era de bella presencia, dice la Biblia, y era el mayor en la casa de Potifar. Pero nada de lo que él tenía permitió que se le fuera la cabeza. Ahí está el problema de muchos de nosotros. Las cualidades de José, mi amado hermano, fácilmente se le podían haber ido a la cabeza. Tú eres hermoso, tú eres lindo, tú eres bello, tú eres un hombre, una mujer de presencia. A cualquiera se le va todo eso a la cabeza.
Pero José optó por honrar a Potifar y a Dios antes de alimentar sus propias concupiscencias de la carne. Él valoró la lealtad antes de las oportunidades, porque era un hombre que había aprendido a través de todo lo que había pasado a ser fiel. José era un gran seguidor. ¿Me oye, hermano? No todo el mundo quiere decir a voz en cuello: yo soy un gran seguidor. Todo el mundo quiere decir: yo soy un gran líder. ¿Oyó? Es como cuando tú busques en el internet y en Facebook. Yo me doy cuenta de gente que lo que tienen es 7 años de convertido, 10 años de convertido y ya son un apóstol. Y yo soy un simple pastor maestro y llevo más de casi 40 años en el evangelio y predicando la palabra de Dios, y todavía soy un pastor. Y esta gente se convirtieron ayer y ya son apóstol tal, apóstol este y apóstol el otro. Y déjame decirte que yo he oído a algunos de ellos predicar y prefiero cometer suicidio antes de quedarme ahí 1 hora oyéndolos hablar. Es terrible, mi amado hermano, pero José era un tremendo seguidor. Y si tú no sabes seguir, yo te voy a decir esto francamente: jamás tú podrás dirigir. Los grandes hombres y mujeres que dirigen fue porque primeramente siguieron. Josué siguió, bendito sea el Señor, a Moisés. Y cuando le llegó el tiempo, él pudo dirigir porque fielmente él fue un seguidor. Y si tú no sabes seguir, tú no vas a poder dirigir. Las cualidades son las siguientes de un servidor. Óigame bien, esto es crucial. Grandes seguidores son observadores primeramente. Hombres y mujeres que observan cuidadosamente. ¿Y saben lo que observan? Observan lo siguiente: se dan cuenta, mi amado hermano, de lo que hay que hacer para ayudar al líder y logran sus metas, no las de ellos, las del líder. Eso es lo que hace un gran seguidor como Josué. ¿Tú no crees que Josué observaba? Y cada vez que él observaba se daba cuenta: hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no para mí, para engrandecer a Moisés. Bendito sea el Señor. Luego ellos lo hacen gozosamente, sin quejarse y sin protestar. Óigame bien, son humildes. Grandes seguidores no piensan que las cosas giran, óiganme bien, alrededor de ellos. Ellos son humildes, mi amado hermano. Ellos alumbran la luz sobre el líder y comprenden que su tiempo llegará. Porque Dios nunca tiene un seguidor sentado hasta que se muere en una iglesia. Dios lo tiene sentado para que aprenda y para que sea dirigido y para que pueda tener un mentor en su vida, y para que cuando venga el tiempo, Dios sea el que diga: el tiempo ha llegado. Tú tienes que aprender a ser buen seguidor. No me importa si tú tienes 80, 90 años, Dios no ha terminado contigo. Si hubiese terminado contigo hace tiempo que te hubiese dado un patatú y te cae muerto. González, ¿cuántos años tú tienes? ¿80 y qué? 87. ¿Y tú crees que Dios ha terminado con González? ¿Tú no crees que Dios puede hacer todavía grandes cosas en la vida de González y hacer cambios en la vida de González? Yo lo creo. Y yo sé que hay ciertas cosas que Nenita, su esposa, quisiera que él acabe de cambiar y todavía no cambia. Pero ¿saben qué? El tiempo va a llegar, porque Dios no ha terminado con González. Y tú no te puedes desesperar. La tercera cualidad de un gran seguidor es que el seguidor es leal. Óigame bien, grandes seguidores nunca hablan de su líder en público. Óigame, mi amado hermano, esto no quiere decir que no pueden estar desacuerdo con él o que incluso puedan criticarlo,
Pero ¿saben qué? No lo hacen en público. Óigame bien, solo significa que no lo hacen en público. Miren, mi amado hermano, grandes seguidores